Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto tenerlos el día de hoy en nuestra sesión de audiometrías en el trabajo. Como saben, es un tema clave para la prevención de riesgos auditivos en los entornos laborales. El día de hoy nos acompaña nuevamente la doctora Meli Giselle Quintana Armés, quien es especialista en medicina del trabajo y seguridad industrial, cuya experiencia estamos seguros que nos ayudará a enriquecer esta sesión con todos los conocimientos prácticos y aplicables con los que cuenta. Meli, te cedo los micrófonos para que puedas dar inicio a la capacitación. Un gusto estar con ustedes y pues sin más preámbulo vamos a dar inicio a nuestra capacitación. El objetivo del día de hoy, como bien lo mencionó, es hablar sobre las audiometrías y principalmente lo que quiero transmitirles es un poco acerca de la interpretación, cómo realizarla. Yo creo que la mayoría de ustedes ya ha tenido contacto, pero quizá alguno no, desde cómo realizarla, qué es y cómo interpretarla, que sería la parte más importante que quiero que se queden ustedes el día de hoy, de esa interpretación y cuál está asociada a una enfermedad de trabajo. Bien, ¿qué es la audiometría? La audiometría en realidad es la técnica que permite medir la audición de un sujeto. Este examen va a determinar el umbral auditivo de cada oído mediante un generador de distintas frecuencias. Para esto hay que entender que el umbral de audición es el mínimo auditivo de la persona explorada para una frecuencia determinada. En otras palabras, ¿cómo interpretaríamos el umbral de audición? Así como ustedes entienden el umbral del dolor, que cada persona tiene un cierto nivel de tolerancia o de dolor. El umbral de la audición ya está bien definido. Lo normal para los humanos es que escuchemos hasta 20 decibeles. De cero, normalmente nadie escucha en el cero, pero lo normal así en los libros está de 0 a 20 decibeles en cada frecuencia. ¿Por qué? Porque el ruido o al sonido tiene dos elementos y en la audiometría le vamos a medir esos dos elementos, la intensidad y la frecuencia. Ahorita vamos a ver qué son. Pero hablando del umbral, sí quiero que se les quede muy claro a su derecha, vean esta imagen, de 0 a 20 decibeles. Si ustedes alcanzan a ver un poco en la imagen, esto color como azulito verdoso es la zona del lenguaje. ¿Qué significa? Esta es una escala, esta es una representación de una audiometría, pero identificada con las imágenes de acuerdo al sonido o al nivel de sonido que emiten. Es decir, lo normal para nosotros es escuchar 20 decibeles. Eso es lo normal, que yo puedo escuchar el mínimo hasta ahí. Pero puedo escuchar, obviamente, si estoy en 20, puedo escuchar sonidos de 80, de 70, de 50. La voz, la comunicación, el lenguaje, el hablar, una persona entre otra a una distancia de 1,5 metros, estamos hablando que estamos a 40 decibeles. Entonces, nosotros normalmente emitimos una intensidad de voz a 40 decibeles. Si alguien, esa es la forma más fácil de hacer una audiometría. Si escucha una conversación, si la entiende, si te escucha, significa que si no la escucha, está perdiendo sus 40 decibeles, que ya no escucha 40, a lo mejor necesita que le griten y que va a escuchar a 60 decibeles, como puede ser la televisión. Es un ejemplo nada más. Y en su esquina superior derecha, si ven, también hay otras personas dialogando. Representa un cuchicheo o es decir, una plática en voz baja. A 20 decibeles más o menos es un cuchicheo. Entonces, cuando tú hablas bajito o despacito a una persona y logra entenderte, desde ahí estás haciendo la primer medición rápida de una audiometría. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha hablando muy bajito y logra captar todas las palabras que yo le dije? Sí. Entonces, créanme que está más o menos en 20 decibeles. De esta gráfica también lo interesante son los sonidos que representa. El teléfono está entre 80 y 90 decibeles. Actualmente ya están regulados, pero yo creo que les tocó ver una parte que le subías al volumen y decía, está usted excediendo el volumen permitido. Puede causar daños a la salud. Ahorita ya están regulados, ya no puede subir de ciertos decibeles, más de 110 decibeles,
en la gran mayoría de teléfonos. Está regulado a 80 decibeles, pero aún así, pues es un nivel un poco alto. Tenemos teléfono, pero incluye ya en la era moderna, pues los audífonos. Los ladridos de perros están a 80 decibeles, los tractocamiones o camiones a 100 decibeles, un avión, una motosierra, 100 decibeles. Bien, les dije que íbamos a estudiar o que el sonido va a tener dos partes muy importantes que vamos a estudiar. ¿Cuál es la diferencia primero entre sonido y un ruido? Que el sonido son ondas armónicas, es una frecuencia, es un movimiento organizado causado por un cuerpo en vibración en algún medio. Este va a ser el sonido y son moléculas organizadas, va constantemente en el movimiento, tiene un ritmo, tiene un patrón. Y el ruido va a ser sonidos simples, pero disarmónicos, no organizados, fuera del patrón, de muy alta intensidad, que generan intolerancia o dolor al oído y una sensación de disconfort al individuo. Por eso, si se dan cuenta, las abuelitas normalmente, o cuando algo te molesta, dices, había mucho ruido, no dices, había mucho sonido, o el sonido estaba muy fuerte, decías, había mucho ruido. La música que no les gusta a las abuelitas, dicen, quita tu ruidera, porque es algo que genera molestia, que es con disconfort, es disarmónico para ellos. De este sonido vamos a tener dos cosas que le vamos a estudiar. ¿Por qué son importantes? Porque son lo que vamos a graficar en la audiometría. La frecuencia. Primero, la frecuencia es el número de ondas o ciclos en un ciclo. En este caso, un segundo. En su imagen de abajo, para más fácil, pueden ver es el número de ondas que caben entre 0 y 1 segundo. Entre más ondas haya, el sonido es más agudo. Entre las ondas estén más separadas, el sonido es más grave. ¿Y con qué medimos las frecuencias? Pues con hertz. Por eso cuando en la radio dicen tenemos un alcance de 1000 hertz, no sé, 12.000 hertz, 40.000 hertz de potencia, es como la distancia que puedan tener, la capacidad para que puedan ser captados. Pero para fines de la audiometría es el número de ondas que caben en un segundo. Normalmente, para las audiometrías, la frecuencia máxima que se explora es 8000, que es lo más que podemos explorar. Los sonidos graves van de los 20 Hz a los 400 Hz. Los medios de los 400 a los 1600 y a partir de los 1600 ya se consideran sonidos agudos. Entonces, entre más pegados al cero van a ser graves. Entre más alejados del cero van a ser agudos en una representación de la audiometría. Bien, la intensidad. ¿Qué es la intensidad? La intensidad va a ser la potencia en energía por segundo transmitida a través de un área de 1 metro cuadrado orientada perpendicularmente a la dirección de la propagación de la onda. Dicho esto de una forma más sencilla, es la intensidad con la cual vamos a escuchar un sonido, un ruido. En este caso, se mide en decibeles, 5, 10, 15, 20 decibeles. Les decía que el umbral de la audición es de 0 a 20 decibeles y en la frecuencia máximo hasta 8000 de una persona sana. La energía de un sonido se duplica cada 3 decibeles aproximadamente. Bien, ¿y qué vamos a necesitar para hacer estas audiometrías? Primero que nada, un audiómetro y una cabina audiométrica. Vamos a empezar. El audiómetro es el aparato electrónico capaz de emitir tonos puros desprovistos a diferentes frecuencias y hay diferentes intensidades que se regulan a voluntad de cada estímulo. Aquí viene. Este es el ejemplo del audiómetro. ¿Qué necesitamos contar con el audiómetro? Que tenga un atenuador de la intensidad que va de 0 a 110 decibeles, que tenga un generador de ruidos enmascarantes
que tenga un vibrador óseo para el estudio de la audición ósea y un micrófono para poder comunicarse con el paciente y poder realizar la discriminación de la palabra o para dar las indicaciones. Este es lo mínimo que necesitamos de un audiómetro. Acuérdense que su audiómetro debe de estar calibrado y tiene que tener la certificación de esa calibración por un ente certificadora. No solamente es como, hay algunos aparatos más modernos que tú le presionas el botón y se autocalibra, así como los espirómetros o con algunas maniobras. Bueno, en el caso de audiómetro se calibra, pero en realidad eso es algo que debes de usar cada que vas a iniciar un nuevo día de estudios. Pero la certificación de la calibración, esa sí te la da un ente certificador. Entonces, tú tienes que tener dos procesos: la calibración que le vas a hacer a diario cuando lo estés usando y la certificación de esa calibración que debe de cumplir el parámetro de 1 o 2 años de certificación de acuerdo al modelo. Bien, ¿qué otra cosa necesitamos? Preferentemente una cabina audiométrica. ¿Para qué nos sirve la cabina audiométrica? ¿Por qué? Porque es un aislante para poder realizar nuestras audiometrías. Preferentemente las cabinas audiométricas deben de estar isosonorizadas, es decir, que estén como blindadas de que no se escuche el sonido exterior y que el ruido que pueda mantener es como si mantuviera un ruido blanco. Únicamente se escuche el sonido que ustedes están mandando por el micrófono o por el vibrador óseo. Con eso nos va a garantizar que la audiometría que se está realizando tiene mayor eficacia. Es importante que para que esté bien isosonorizada debe estar, el cierre debe ser completamente hermético, debe estar bien cerrada. Y eso es algo que cuando te haces tu programa de conservación auditiva y te llegan a revisar en la norma 11, te van a preguntar si las audiometrías las realizaste en cabina o fuera de cabina. Normalmente, como los aparatos de audiometría modernos, los audiómetros te permiten ya llevarlo, ser portátil y llevarlo a todos lados, se puede acostumbrar realizarla, pero lo correcto y lo ideal para que estén en cumplimiento es que tengan una cabina audiométrica. Ya que tenemos el audiómetro y la cabina que vamos a tener, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a determinar el umbral para la vía aérea, es decir, el nivel de medición o el límite que escucha la persona para ese umbral. Vamos a empezar por la vía aérea porque es la vía más frecuente y es la vía que te pide cumplimiento de la norma. No te pide la vía ósea, pero se les voy a explicar por qué es importante para la interpretación. Ok, para la vía aérea, que es la que la gran mayoría de ustedes conocen, el sonido se va a enviar a través de un auricular y le vamos a poner al paciente estas conchas como audífonos. A partir de ahí le vamos a dar indicaciones. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar en el audiómetro en la frecuencia de 125, que es la primera frecuencia que aparece. En el horizonte está la frecuencia, en el vertical están las intensidades. Nos colocamos en 125 y vamos a explorar 5 decibeles. Mandamos la señal. Si el trabajador le vamos a indicar que una vez que él escuche la señal, levante la mano, presione un botón, levante una tableta, dependiendo lo que nosotros tengamos, es como lo que le vamos a indicar. Normalmente lo más sencillo es levante la mano. Nos colocamos en 125 en frecuencia, nos vamos a 5 decibeles, mandamos la señal, no la escucha, subimos 5 decibeles, mandamos la señal, ya estamos en 10, no la escucha, seguimos en 125, subimos otros 5, estamos en 15 decibeles y ahí la escucha. Ahí vamos a graficar de acuerdo a qué oído estamos explorando. Normalmente empezamos por el oído derecho y así nos vamos a ir por cada frecuencia hasta que de 5 en 5 en cada frecuencia hasta que el paciente o el trabajador te levante la mano que está escuchando ahí el sonido. Es válido en algunas ocasiones si tienes duda regresarte, pero solo regresarte 5 decibeles, no puedes regresarte a, no sé, a 20 decibeles.
Tendrías que ir regresando de 5 en 5 también para corroborar si es que tienes la duda de que levantó la mano como con no tanta seguridad. Bien. Y como gráfico, ya encontré que mi trabajador me levantó la mano a 15 decibeles. Perfecto. Y ahora, como gráfico, este monigote se llama monigote de Fowler. Porque es importante que lo conozcan? Ahí en rojo, símbolos que se presentan están identificadas tanto en colores como en símbolos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de audiometrías a veces grafica en blanco y negro y antes se perdían en los colores porque ya no sabías pues cuál era cuál. Oído derecho, si estás explorando la vía aérea que es con audífonos, es un círculo rojo. Vía aérea, oído izquierdo, es una cruz azul, que es la vía que ahorita estamos explorando. De acuerdo al ejemplo que les acabo de dar, nos pondríamos en 125 y dijimos que escuchó a 15 decibeles el oído derecho. Bueno, imagínense un circulito más hecho. Avanzamos a la frecuencia de 250 y volvió a escuchar a 15 decibeles. Vamos a seguir haciendo un circulito. Nos cambiamos a la frecuencia de 500 y ahora ahí escuchó a 20 decibeles. Ojo, eso es importante. En la representación gráfica, el 20 o los números enteros están en la rayita. Los medios, o sea, los 25, los 35, los 45 están a la mitad para que siempre identifiquen, porque de repente esos 5 decibeles nos pueden causar conflicto. Siguiendo con el monigote de Fowler, de las más frecuentes, la vía ósea. ¿Cómo la representamos? La vía ósea es un signo de menor en el oído derecho y de mayor en el oído izquierdo. Cuando está enmascarado, es decir, cuando le mandamos un sonido, ponemos corchetes. Lo más frecuente es círculo, oído derecho, cruz, oído izquierdo, signo de mayor, oído izquierdo, signo de menor, oído derecho. Y así nos fuimos con cada una de las frecuencias hasta que terminamos de explorar en los 8000. Oído derecho, escuchó en 20. Ahora vamos a irnos a explorar la vía ósea. ¿Cómo la exploro? La vía ósea se explora a través de un vibrador óseo que se va a colocar en la apófisis mastoides, sostenida con un cintillo o cinta adhesiva. Algunos tienen con una diadema a presión para que se ajusta precisamente para la apófisis mastoides de cada paciente. Y en esta, ¿qué vamos a explorar? La conducción ósea, pero esta explora a partir de los 250 hasta los 4000 Hz. ¿Cuál es la mecánica para explorar? Lo mismo, hay que indicarle al paciente que cuando escuche el sonido, porque él no va a sentir que vibra, él va a escuchar. Cuando él escuche el sonido, levante la mano. En lugar de ponernos en 125, vamos a empezar en 250, 5 decibeles, 10 decibeles, 15 decibeles y así hasta que vayamos encontrando el umbral de audición para cada una de las frecuencias. ¿Para qué nos es útil todo esto? Si es una vía aérea o si es una vía ósea. Es importante poder determinar si la pérdida va a ser debida a problemas en el oído medio, que es una hipoacusia conductiva, o si el problema va a ser una pérdida en el oído interno, que se llama hipoacusia neurosensorial. Y aquí viene lo importante y algo que quiero que se les quede muy, muy claro. La vía aérea explora el oído interno. La vía ósea explora el oído medio y externo. ¿Por qué es importante que las exploren? A veces pueden estar combinadas. Sí, efectivamente, pero sobre todo para que ustedes puedan determinar de dónde puede venir la lesión. Entonces, vía aérea, que es la que ponemos con las conchas, con los audífonos, va a explorar el oído interno. Y cuando el oído interno está dañado, hablamos que tenemos una hipoacusia neurosensorial. Oído externo y oído medio tienen si la lesión está ahí, hipoacusia conductiva. Si es oído interno, hipoacusia
neurosensorial. Ahora sí, vamos a la interpretación. ¿Qué vamos a hacer con la interpretación? Primero, vamos a identificar. Yo lo que les recomiendo es que siempre empiecen por cada oído. Cuando ya sus habilidades ya lo tengan bastante dominadas, los pueden combinar. Pero la recomendación inicial siempre es empiecen primero por el oído derecho y posterior por el izquierdo. ¿Qué vamos a decir? Oído derecho, de acuerdo a los circulitos, de acuerdo al monigote de Fowler, vamos a determinar esta audiometría es una audiometría vía aérea o vía ósea. Porque tiene círculos y cruces, vamos a determinar que es de la vía aérea. Muy bien. Entonces, oído derecho y buscamos, ¿qué vamos a buscar? El punto donde caen todos estos circulitos o todas estas X. Todas deben de estar a nivel de 20 decibeles, porque eso es lo normal, eso es el umbral de la audición de una persona sana. Oído derecho explora la vía aérea y está dentro de lo normal. Entonces no podemos poner, tiene una hipoacusia, no, porque está en 20 decibeles. Nos vamos al oído izquierdo, está entre 15 y 10 decibeles. También tiene una audición normal. Cuando ambas son normales, pues ya pueden decir audición normal bilateral. Pero lo recomendable es siempre empiecen primero un oído y después el posterior. Oído derecho normal, oído izquierdo normal. Siguiente, vamos a identificar primero cuando un paciente ya tiene una pérdida, el punto más bajo donde el paciente está teniendo ese umbral, es decir, el punto que más cae en este audiograma, esta grafiquita se llama audiograma, el punto más bajo donde cae su representación en el audiograma. Del lado, para ustedes en su pantalla sería del lado izquierdo, tenemos la gráfica que tiene una pérdida auditiva. ¿Por qué? Porque está por debajo de los 20 decibeles, tanto el oído derecho como el oído izquierdo. Identificamos oído derecho, círculo rojo, tiene una hipoacusia. Oído izquierdo también tiene una hipoacusia. Ya le pusimos nombre. El primer nombre es, ¿está normal o tiene una hipoacusia? Perfecto. Tiene una hipoacusia bilateral. Aún no nos vamos a meter en describir el apellido. Ahorita solo estamos diciendo el nombre. ¿Es hipoacusia? Sí. ¿El del lado derecho es hipoacusia? No. Está perfectamente normal. Vamos a hablar para ponerle los apellidos de la hipoacusia conductiva y de la hipoacusia neurosensorial. Ya quedamos que la hipoacusia conductiva va a ser la dificultad que tiene la transmisión del sonido. ¿En dónde? En el oído medio y en el conducto auditivo externo, para poder transmitir estos umbrales auditivos. Es importante que el cambio del estímulo óseo que se encuentra normal, que va de 0 a 20 decibeles, cuando hay una hipoacusia de transmisión o conducción, también tiene una pérdida por debajo de los 20 decibeles, porque al final el umbral de la audición es de 0 a 20 decibeles. Eso es lo normal, no importa si tú le estás mandando el sonido por un estímulo aéreo o si lo estás haciendo vibrar, porque acuérdense que al final, recuerden anatomía, tenemos 3 huesecillos que cuando entra el sonido vibran para transmitir el sonido. Entonces, es como eliminar el estímulo que va de la vía aérea y ponerlo de forma directa cuando estás estimulando directamente el conductivo. Entre los umbrales de la vía aérea y la vía ósea debe de haber por lo menos una diferencia de 10 decibeles, más o menos, y a eso se le llama gap. Eso es lo normal que debemos de esperar, no deben de estar tan separadas. Y esa magnitud del gap va a revelar la intensidad del daño entre el oído medio y el oído interno. Y no puede ser mayor a 60 decibeles. ¿Por qué? Porque al final lo que les estoy diciendo, el sonido, para poder escuchar de todos modos esos huesecillos,
tuvieron que haber vibrado. Entonces, cuando ya hay una gran pérdida auditiva, no puede haber la vía ósea estar en 10 y la vía aérea estar en 90. No, el gap, o sea, la diferencia entre una vía y otra, debe estar máximo de 60 y tiene afectación. En esta representación, si nos vamos por qué estamos explorando, oído derecho. A esto voy con el gap. Este audiograma solo está representando el oído derecho. ¿Y qué vamos a tener? Precisamente la vía aérea tiene una pérdida auditiva, pero también la vía ósea. De hecho, la vía ósea tiene una pérdida auditiva mayor. ¿En qué momento decimos cuál es la mayor pérdida que presenta? Ok, de acuerdo a la imagen, en la frecuencia de los 4000 a 65 decibeles. Esa es la mayor pérdida auditiva que presenta. Lo que quiero de aquí que vean es el gap, que no hay tanta diferencia entre la vía ósea y la vía aérea. En la hipoacusia conductiva es la que vamos a representar con signos de mayor y menor. ¿Por qué? Porque es la que estamos explorando a través del diapasón o del vibrador. En la hipoacusia neurosensorial, ¿qué tenemos en la hipoacusia neurosensorial? Exploramos el oído interno a través de la vía aérea. Y esta se encontrarán aumentados cuando hay una pérdida auditiva mayor a 20 decibeles, porque lo normal es escuchar a 20 decibeles. Cuando tienes una lesión, hay una pérdida de más de 20 decibeles y entre los umbrales, tanto aéreos y óseos, estos umbrales van a ser muy semejantes cuando la hipoacusia es puramente neurosensorial. En este caso, cuando la representación de la vía aérea tiene una pérdida o un umbral más allá de 20 decibeles, el apellido que le vamos a poner es hipoacusia neurosensorial. De acuerdo a la representación que ustedes tienen, el oído derecho tiene una hipoacusia. Ese es el nombre. El apellido es neurosensorial o conductivo. En este caso, como estamos viendo que es la vía aérea, va a ser neurosensorial. Y el oído izquierdo tiene una hipoacusia o está normal. También tiene una hipoacusia. ¿Es conductiva o es neurosensorial? Como está explorando la vía aérea, es neurosensorial. Bien, ya determinamos el nombre, que es normal o hipoacusia. El primer apellido, que es neurosensorial o conductiva. Y el segundo apellido, superficial, moderada, severa o profunda. ¿Qué tan afectado está esta hipoacusia? La pérdida de la audición superficial, que va de los 21 a los 40 decibeles, todavía le permite escuchar conversaciones, pero con fondos ruidosos es un poco difícil, pero aún así son las personas que tienen esa actitud hipoacústica de como acercarse incluso tal cual hasta hacen conchita con la mano para poder tratar de captar mejor el sonido. La hipoacusia moderada va de los 41 a los 60 decibeles. La hipoacusia severa va de los 61 a los 80 decibeles y la hipoacusia profunda va de los 80 a los 100 decibeles. Ahí, por más que grites, el paciente ya no te va a escuchar. Y hay algo que se llama anacusia, que es totalmente la pérdida de la audición que incluso va acompañado de dolor. En la hipoacusia severa, todavía puede escuchar si el locutor habla muy alto y muy cerca, que les piden que les griten. Literalmente les gritan. Y esta sería su representación de acuerdo al audiograma. De 0 a 20 quedamos que es normal. De 21 a 40, leve. De 40 a 60, moderado. Y de 61 a 81, severo. Y de 90 a 120, profundo. ¿Cuál es la diferencia con el anterior? Normalmente, la escala que más se utiliza es esta primera, de 21 a 40, de 41 a 60, de 61 a 80 y de 80 a 100, que va de 20 en 20 decibeles, que es la más aceptada.
¿Cuál es la diferencia aquí? Que en el profundo empieza a partir de los 90 decibeles, pero lo más aceptable y lo más recomendable, lo más fácil es que vayan de 20 en 20 decibeles. Vamos a seguir con otra interpretación. Vamos a ponerle nombre. ¿Tiene hipoacusia o está normal? El nombre es hipoacusia, oído derecho primero. ¿Qué pasa con el oído derecho? Círculos. Está explorando vía aérea. Y aquí ya nos apareció otra dificultad, por así llamarlo, otra nueva área de oportunidad. Ya me dijo que el apellido era hipoacusia neurosensorial o conductiva, pero resulta que de acuerdo a la gráfica, dices, pues tiene las dos, y entonces, ¿cómo le llamo? Pues mixta. Tiene una hipoacusia mixta. ¿Cómo lo sé? Porque está representado por el círculo y por el signo de menor en el oído derecho. Entonces, es importante poder determinar qué vía están explorando para poderle poner el apellido. Si no tienen explorada la vía ósea, únicamente se van a quedar con el neurosensorial. No van a saber si tiene una hipoacusia mixta. Por eso la importancia y la insistencia en que también se explore la vía ósea, sobre todo en los pacientes que ya les salió con una pérdida auditiva. A ellos sería lo recomendable que les repitan la audiometría y se explore la vía ósea. Si normalmente ustedes en la empresa solo exploran la vía aérea, está bien, porque con eso dan cumplimiento a la norma y porque en tiempo y esfuerzo, pues requiere mayor tiempo hacer las dos vías. Si me sale bien la vía aérea, voy a dar por hecho que la gran mayoría pues va a tener la vía ósea correcta. Pero si la vía aérea me sale anormal, la indicación sería volver a hacerle una prueba con vía ósea. Ok, nuevamente, nombre, hipoacusia, el apellido en el oído derecho, neurosensorial y también conductiva. Entonces, hipoacusia mixta. Segundo apellido, leve, moderada, severa o profunda. En este caso, profunda. Si ustedes ven en la frecuencia de los 8000, aparece a 100 decibeles. Ahora nos vamos, oído izquierdo. Normal, no. Nombre, hipoacusia. Primer apellido, neurosensorial o conductiva. Tiene de las dos. Entonces, hipoacusia mixta. ¿Qué tan grave es? Segundo apellido, también está en 100 decibeles. Hipoacusia mixta, también profunda. Y así lo podemos describir, oído derecho y oído izquierdo. Si los quieren juntar, hipoacusia bilateral mixta profundo. Yo les recomiendo siempre, hasta que ya tengan ese dominio, oído derecho, oído izquierdo. ¿En qué momento hablamos de bilateral? Pues como su nombre lo indica, cuando las dos vías están simétricas y de esa forma. Si las dos vías tienen hipoacusia, las dos tienen mixta, pero no son profundas, hay que separarlo. Oído derecho, hipoacusia mixta, leve. Oído izquierdo, hipoacusia mixta, profunda. Solo que tengan la misma característica, mismo nombre, mismo primer apellido y mismo segundo apellido, pueden hablar tal cual de bilateral. Cuando no, la recomendación es oído derecho, oído izquierdo. Y en esta audiometría, en este audiograma, ¿qué encontramos? Oído derecho está vía aérea primero. Oído derecho está normal, tanto en la vía aérea. Y la vía ósea, ¿cómo está? También normal. Entonces, oído derecho, normal. Oído izquierdo, ¿está normal? No. Hipoacusia. ¿De qué tipo? Apellido. ¿Neurosensorial o conductiva? Como son X, neurosensorial. ¿En qué grado? Leve o superficial. No pasa de 30 decibeles. Entonces, oído derecho, normal. Oído izquierdo, hipoacusia. Neurosensorial, superficial. Si ustedes ven el signo de mayor
está dentro de lo normal. Entonces aquí no puedo hablar de una hipoacusia conductiva, solo tiene un apellido y es neurosensorial. Aquí viene otra gráfica, oído derecho. ¿Qué le vemos? ¿Normal? Pues sí, oído derecho explorado en la vía aérea está normal. Todos caen dentro de los 20 decibeles. Oído izquierdo explorado en la vía aérea tiene una hipoacusia. Sí. ¿De qué tipo? Tiene X, neurosensorial. Y no sé si alcancen a ver, pero tiene unos corchetes. Cuando tiene unos corchetes, significa que la vía ha sido enmascarada. ¿Qué es el enmascaramiento? Cuando tienen duda de esa pérdida auditiva, se explora exactamente igual. Te presentas en la frecuencia de 125 y vas subiendo de 5 en 5. Pero aquí le vas a mandar dos sonidos. El verdadero sonido que quieres explorar en el oído, en este caso que está enmascarado al izquierdo, le vas a mandar un sonido de tono puro en el lado izquierdo y un ruido o un sonido blanco en el oído derecho. A eso significa que está enmascarado. ¿Para qué? Para que se enfoque únicamente en el sonido que está escuchando de su oído izquierdo. Eso se le llama enmascaramiento. Cuando al oído contrario que se está explorando le vamos a poner un ruido blanco para que únicamente el paciente se enfoque precisamente en el oído explorado. ¿En quién sirve esto? En los pacientes que tienen acúfenos principalmente. El acúfeno es el sonido que pueden presentar cuando ya tienen un cierto grado de hipoacusia, que es el como un grillo, como un radio, como una tele vieja prendida que se escuchaba el chi. Entonces de repente no logran identificar si el sonido está llegando en 40, en 60, en 80 decibeles. Para eso nos sirve el enmascaramiento cuando el paciente se queja de acúfenos. Ok, regresando a nuestra gráfica, oído izquierdo tiene una, y aún con el enmascaramiento, o sea, aún con el sonido blanco, persiste la misma característica y casi caen los mismos, pues prácticamente caen en los mismos decibeles. Entonces, hablamos que tiene de una hipoacusia neurosensorial profunda. La flechita hacia abajo es cuando ya tienen totalmente anacusia, ya no tienen posibilidad de recuperación de la audición. Entonces, el paciente tiene oído derecho normal, oído izquierdo, una hipoacusia neurosensorial profunda. Nuevamente, otra interpretación, oído derecho normal, no, hipoacusia. ¿De qué tipo? Tiene conductiva y tiene neurosensorial. Las dos vías están cayendo. ¿Cuál es la máxima caída que presenta? A 70 decibeles. Y en la vía ósea a 40. Incluso podríamos separarlos. Oído derecho, hipoacusia conductiva superficial, hipoacusia neurosensorial moderada. Oído izquierdo, no está normal, nombre, hipoacusia, primer apellido, conductiva, también tiene neurosensorial, en ambas podríamos decir hipoacusia mixta y cae hasta 70. Hipoacusia mixta moderada. Y ya que ustedes pudieron identificar, ojo, lo que ustedes acaban de identificar es la pérdida auditiva. Todavía no se aventuren en decir que tiene un trauma acústico crónico o no, aunque a algunos a lo mejor esta última imagen ya les hizo ojitos y ya dijeron, a mí esto algo se me hace parecido. La idea es que ustedes puedan realizar la interpretación de las audiometrías independientemente de que el paciente tenga trauma acústico crónico o no. ¿Por qué? Porque no todos tienen trauma acústico crónico, entonces depende de dónde tenga la lesión, es que ustedes van a poder interpretar la audiometría. Y es muy importante para ahora sí hablar del trauma acústico crónico que hayan identificado primero hipoacusia conductiva o neurosensorial y en qué grado.
Para hablar de un trauma acústico crónico, ahí sí, ¿qué necesitamos? Que tenga una pérdida auditiva. ¿En dónde? En la frecuencia de los 4000. ¿Y cuál es la característica? Que recupere, sí o sí, caída en la frecuencia de los 4000 y que recupere. ¿Y a qué decibeles debe de caer? No importa, de acuerdo a la severidad, puede caer en superficial, puede caer en moderado, puede caer en profundo, pero normalmente recupera a excepción de la última etapa donde ya no recuperan. Pero la última etapa les estoy hablando que tienen una caída de 80 decibeles en la frecuencia de 4000. Previo a esto, normalmente siempre recuperan. ¿Y qué más debe de tener? Simétrico y bilateral. Estas cosas son muy importantes porque ustedes a través de las imágenes que les acabo de mostrar, hay imágenes donde se ve el oído derecho, quizá con esta imagen, con la caída en los 4000, pero el oído izquierdo se veía en los 20, normal. ¿Tú te aventurarías a decir que tiene un trauma acústico crónico? No, nunca. ¿Por qué? Porque debe de ser simétrico y debe de ser bilateral. ¿A qué me refiero con bilateral? Tanto oído derecho como oído izquierdo. Y simétrico, que la caída va más o menos en la relación, es decir, el oído derecho no puede tener una caída en 80 y el oído izquierdo una caída en 40, aunque ambas hayan caído a los 4000. La diferencia no debe de ser tan amplia. ¿Por qué? Porque el sonido o el ruido que se produce en las empresas es el mismo que perciben el oído derecho que en el oído izquierdo. Sí puede haber una diferencia, como en el gap de 10 decibeles, 15 decibeles, pero no puede haber una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque el daño sí tiene un daño, pero el daño no es derivado de un trauma acústico crónico. No sé si tuvo una explosión de una llanta, un balazo del lado derecho, bueno, que hayan detonado un arma del lado derecho y el oído izquierdo esté normal. Sí tiene hipoacusia, sí tiene pérdida auditiva, sí es neurosensorial, pero no, el origen no va en relación a un trauma acústico crónico. Entonces, primero deben de ponerle nombre y sus dos apellidos. Es bien importante que después de eso ustedes puedan identificar si desde ahí ven que las gráficas están así, de disparejas, dices, no, esto no puede estar asociado a un trauma acústico crónico. Tiene que ser bilateral y simétrico. Caída en los 4000 y recupera. Entonces, hasta que vean esta gráfica, pueden estar, a veces están separadas los audiogramas, a veces como en las que yo les representé en el mismo cuadricular, van a poner tanto el oído derecho como el oído izquierdo, las dos opciones son válidas. Una vez que yo veo esta imagen, ¿qué es lo que prosigue? Ya habíamos hablado un poco del programa de conservación de la audición, pero no está de más recordárselas. Norma 11 de la Secretaría del Trabajo, en el punto E de vigilancia en la salud. El patrón debe llevar a cabo exámenes médicos anuales a cada trabajador expuesto a niveles A, ruido de 85 decibeles y mayores. Se puede usar la guía de referencia 1, que no es obligatoria, pero deben de tener todos esos puntos. ¿En qué consiste esa guía de referencia? Historia clínica y exploración física. Algo bien importante, ¿cuál es la primer causa de una hipoacusia conductiva? Normalmente, la perforación de la membrana timpánica. Segunda causa, la disfunción de los huesecillos o otoesclerosis. Tercera causa, un tapón auditivo. O sea, a veces solo hace falta revisar al paciente y dices, perdón, un tapón de cerumen, que al final pues es un tapón en el conducto auditivo, pero esa es una causa frecuente que se podría descartar desde la exploración física. ¿Qué más debe de tener? Audiometría tonal, que es la audiometría de la vía aérea, y que la audiometría inicial siempre sea en el lugar de trabajo, que no exceda los 85 decibeles y que tenga 14 horas de ayuno de ruido. Ya alguna vez habíamos platicado esto, no se vale que le tomes la audiometría a las 2 de la tarde cuando el paciente inició a las 6 y se va a ir a las 3.
¿Por qué? Porque el paciente, cuando ya tienen un cierto daño de acuerdo a las fases del daño de la audición, el paciente aumentó su umbral. Entonces puede ser que el paciente esté reciclando, pero el paciente ya tiene una pérdida auditiva. Es como cuando ustedes van a una fiesta, si les toca junto a una bocina, van a empezar como a gritar o a hablar más fuerte. Salen, ya no está la bocina, pero se siguen quedando con esa sensación de que necesitan hablar gritando así en los trabajadores. Entonces, esas audiometrías no pueden considerarse como una audiometría de calidad. ¿Por qué? Porque tuvo una exposición a ruido. Por eso se les pide 14 horas de ayuno de ruido. Entonces, llegando a las 6 de la mañana, sería lo ideal que se la tomen. Y también decirle, y si vienes en el camino, no te pongas tus audífonos porque te voy a hacer una audiometría. ¿Y qué pasa? ¿Qué encuentro con estas audiometrías? Ya quedamos que cuando hay una exposición al mayor a 85 decibeles se realizan cada 6 meses. Cuando la exposición al nivel de exposición a ruido está entre 80 y 85 decibeles, se realiza anualmente. Entonces, es importante recordar esta parte. ¿Quién te da el nivel de exposición a ruido? Cuando ustedes hacen su medición de ruido, que normalmente se los da un proveedor o los de seguridad e higiene, que realizan estas mediciones del nivel de exposición a ruido. En base a eso, ustedes van a determinar si le hacen audiometría cada 6 meses o cada año. Esta ya en relación al umbral de la vía ósea, ya se las había explicado. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Verificar la calibración del audiómetro utilizado, la calibración biológica cada vez que se utilice este equipo y no deben de existir alteraciones iguales o superiores a 10 decibeles y los resultados de esta verificación deben de quedar registrados. Esta calibración biológica es la que realiza el propio audiómetro. Cada que ustedes están, es como ponerlo en cero, por así decirlo, verificar que la frecuencia de cero está en cero, en 125 y con 0 decibeles. Esa sería su calibración biológica. Otra cosa es el certificado de calibración, que ya les dije que ese es por una ente. Ustedes todos los días deben de hacer la calibración, es como si fueran a inyectar y se aseguran que no tengan burbujas y que el líquido empieza a partir de el nivel cero. Los resultados de la audiometría deben de ser informados al trabajador de manera individual y estrictamente confidencial. ¿Y qué pasa con estos hallazgos que yo encuentro? Ya les dije, no todas las audiometrías o no todos los daños que puedan presentarse en la audiometría tienen relación con la exposición laboral. Si no está relacionada, pero puede grabarse, hay que darle orientación, es decir, puede tener una hipoacusia, tanto neurosensorial o conductiva o mixta, pero solo de un oído y de todos modos el paciente necesita atención. ¿Para qué? Pues para ver si es candidato a lo mejor a un aparato auditivo, a un implante coclear o a lo mejor necesita únicamente tratamiento. Hay que evitar la exposición al ruido, pero sí es orientación. No necesariamente, ya les dije, se van a aventurar en decir tiene un trauma acústico crónico. No. Simplemente ustedes ya pudieron identificar que tiene una pérdida auditiva. Necesitan mandarlo con su médico familiar, si tienen seguro de gastos médicos mayores, con el audiólogo. Una vez que ustedes identifican que la pérdida auditiva sí está relacionada por la exposición a ruido, el patrón debe considerar la reubicación del trabajador y evaluar su capacidad auditiva cada 6 meses. Ojo, ¿de qué depende esto? De la audiometría, el resultado de la audiometría, que tenga una caída en los 4000 con recuperación y bilateral y simétrica. ¿Y qué más debe de tener? Si tiene esta gráfica, pero resulta que en mi empresa no tengo ruido, o él es el vigilante, no es el de prensas. Ok, entonces muy probablemente él traía ese daño previo. ¿Qué tengo que hacer? Tendría que orientarlo. Pero si el ruido, de acuerdo al reporte del nivel de exposición a ruido, está a más de 80 decibeles, puede estar asociado al daño auditivo con origen laboral. Entonces hay que solicitar al patrón o a la comisión
de seguridad e higiene, que se pueda dar una reubicación y reevaluar a los 6 meses. Sobre todo me interesa que les haya quedado claro un poco sobre la interpretación y la diferencia entre tener una pérdida auditiva y tener una pérdida auditiva relacionada con el trabajo. Tommy, aprovecho de una vez para agradecerte por tu valiosa participación. Sabemos que tu experiencia y conocimiento nos van a ayudar a tener un poquito más de información acerca de este padecimiento y cómo podemos revisarlo en nuestros colaboradores. Y a la audiencia también les damos a ustedes las gracias por conectarse a la capacitación del día de hoy.